Buenos días, estudiantes. El tema de esta presentación es el análisis en tangenciógrafo. Para comenzar, primero ustedes deben entender que un aparato protésico removible como esta prótesis es un aparato rígido en toda su estructura. Y este aparato debe pasar entre tejidos duros tales como los dientes y tejidos blandos como los rebordes alveolares hasta su asentamiento final en contacto con los apoyos dentarios y el reborde alveolar, que es el tejido de soporte. Lamentablemente, las estructuras orales de por sí no están preparadas para tal efecto. Lo anterior debido a la anatomía dentaria o a su ubicación en la arcada. En un paciente desdentado parcial, los dientes se inclinan, rotan, se extruyen debido a que han perdido el equilibrio por la pérdida del diente antagonista o del diente vecino a él. Esto, sumado a la anatomía propia de los dientes, hará que existan interferencias en el trayecto de inserción del aparato protésico. Así como hay interferencias dentarias, también podemos encontrar interferencias a nivel de la mucosa. Podemos observar en estas fotografías un torus lingual y además un épulis fisurado, los cuales actuarán como interferencia para la ubicación del conector mayor. Si se inserta una prótesis sin haber eliminado las interferencias, se generarán fuerzas dañinas para los tejidos en contacto con ella. Es por eso que generalmente se deben modificar tanto contornos dentarios y también muchas veces contornos de los rebordes, para de esta manera no ejercer cargas nocivas en dientes ni tejidos blandos que van a estar en contacto con el aparato protésico. El objetivo entonces de este análisis en tangenciógrafo va a ser determinar el eje de inserción y remoción del aparato protésico en la posición que más favorezca los siguientes 4 factores: ubicación de planos guías, retención adecuada en los dientes pilares, poder manejar de forma adecuada las interferencias y que el aparato protésico otorgue una adecuada estética para el paciente. El tangenciógrafo está compuesto por un zócalo. Sobre este zócalo hay una platina en la que se ubica el modelo que se va a analizar. Desde el zócalo sale una barra vertical y desde esta una barra horizontal que es articulada y puede girar en 360 grados. En el extremo de la barra horizontal hay una barra vertical que se puede mover hacia abajo y hacia arriba. Esta barra vertical, en su relación con el modelo que se va a analizar, va a determinar el eje de inserción y remoción del aparato protésico. En el extremo de la barra vertical se ubicarán los distintos instrumentos con los cuales se va a realizar el análisis en tangenciógrafo. En primer lugar se encuentra la varilla analizadora, la cual evalúa el paralelismo de las distintas partes del modelo que están en la trayectoria de inserción y remoción del aparato protésico. La varilla de grafito, con la cual vamos a marcar el ecuador protésico y además todas las interferencias. Existen también estas 3 varillas calibradas que en su extremo tienen una especie de lenteja que tienen medidas 0.25, 0.50 y 0.75, con las cuales vamos a medir las zonas de retención en los dientes pilares. Además, el tangenciógrafo tiene una cuchilla para cera, con la cual se pueden realizar bloqueos con cera en zonas específicas de los modelos que presentan interferencias en el eje de inserción y remoción. La secuencia del análisis en tangenciógrafo comienza ubicando el modelo con el plano oclusal horizontal. Con la varilla analizadora evaluaremos primero el paralelismo existente entre las caras proximales de los dientes pilares. Entre la superficie dentaria y la varilla se formará un ángulo llamado ángulo de convergencia cervical, que idealmente debiera ser similar en los distintos dientes y no de gran tamaño. Para igualar los paralelismos podemos realizar movimientos anteroposteriores del modelo, pero debemos tener en cuenta de que existen situaciones de dientes muy inclinados que podrán ser paralelizados solo mediante la modificación anatómica de la corona dentaria. En el video vemos un gran ángulo de convergencia cervical a nivel del molar y falta de paralelismo con el canino. Para paralelizar debemos mover entonces la platina en sentido anteroposterior. De esta manera logramos disminuir el ángulo de convergencia cervical y además paralizar ambos dientes pilares.
Luego, con la misma varilla analizadora, debemos observar el tamaño de los ángulos de convergencia cérvico-vestibulares de los dientes pilares. El tamaño de estos ángulos indicarán la cantidad de retención de que disponen los dientes pilares. Idealmente, estas zonas retentivas debieran ser similares en los distintos dientes pilares, para que haya equilibrio de retención. Para equilibrarlas podemos realizar pequeños movimientos laterales del modelo. Debemos tener en consideración de que cada vez que movemos el modelo, tanto en el sentido antero-posterior como en este caso en sentido lateral, estamos modificando el eje de inserción del aparato protésico. Y además, se modificarán en este caso las zonas retentivas del resto de los dientes pilares. Por lo tanto, si un diente, ya sea por malposición o por su propia anatomía, difiere demasiado del resto, deberá ser entonces modificado en su anatomía y no se modificará el eje de inserción y remoción. El vídeo muestra cómo se evalúan los ángulos de convergencia cervical de todos los dientes pilares con la varilla analizadora. Se observa en el diente 1.3 una gran zona de convergencia cervical, lo cual entregará retención excesiva, por lo tanto se mueve en sentido lateral para disminuirla. A continuación trazaremos la línea de máximo contorno que dividirá el diente en una zona superior y en una zona inferior. Esta línea se llamará ecuador protésico y por lo tanto la zona superior, zona supraecuatorial, y la zona inferior, zona infraecuatorial. Como vemos en el esquema, la ubicación del ecuador protésico cambiará dependiendo de la inclinación que se le dé al modelo sobre la platina. Esto tiene una directa repercusión en la retención, en la ubicación de las interferencias y también en la estética, que vamos a ver más adelante. Debido a la anatomía propia de cada diente o a la inclinación que éste tenga en la arcada, los ecuadores protésicos podrán ubicarse en distintas posiciones, ya sea en el tercio gingival, en el tercio oclusal o en el tercio medio con el tercio gingival, que es la ubicación ideal. La ubicación del ecuador protésico determinará la ubicación de los elementos rígidos del aparato protésico y de los elementos flexibles. La base metálica de la prótesis parcial removible está constituida por elementos principalmente rígidos. El único elemento flexible y que sobrepasa el ecuador protésico hacia la zona infraecuatorial es el extremo del brazo retentivo. Por lo tanto, volviendo a la diapositiva anterior, la ubicación del ecuador protésico en el tercio gingival no será favorable, ya que el extremo del brazo retentivo quedará muy próximo a la encía marginal, siendo la distancia ideal por lo menos de 1 milímetro. Y la ubicación en el tercio oclusal no permitirá la ubicación de los elementos supraecuatoriales, los rígidos del aparato protésico, debido a que quedarían sobre la superficie oclusal de este molar, por ejemplo. Es por esto que la ubicación ideal del ecuador protésico es en el tercio medio con el tercio gingival. Es esta ubicación la que va a permitir que los elementos rígidos queden en una ubicación supraecuatorial y el elemento flexible, que es el extremo del brazo retentivo, sobrepase el ecuador protésico en una zona infraecuatorial. Podemos ver en este video cómo se trazan los ecuadores protésicos en el tangenciógrafo. Utilizando la varilla de grafito, esta está ubicada en el extremo de la barra vertical y se debe contornear todo el diente pilar. En este caso en particular también se marca la encía por vestibular del diente 2-3, la cual va a ser una zona de interferencia en el trayecto de un retenedor en barra colado si fuera este el que quisiéramos indicar. Debemos entender también que si el ecuador protésico está ubicado en una posición muy coronal, podría producirse también un efecto biomecánico negativo. Esto porque el diente pilar se puede comparar, por ejemplo, con un poste enterrado en la arena. Cuando el extremo del brazo retentivo sobrepasa al ecuador protésico, este ejerce siempre una fuerza sobre el diente. Por lo tanto, mientras más alejado del fulcrum esté el ecuador protésico, mayor será el brazo de palanca y la carga nociva hacia el diente. Por el contrario, mientras más cerca del fulcrum
esté el ecuador protésico, menor será esta carga que produce el brazo retentivo al sobrepasar el ecuador protésico. La ubicación del ecuador lingual en premolares y molares debe ser aquella que permite que el brazo recíproco contacte antes y durante el paso del brazo retentivo sobre el ecuador protésico, conteniendo de esta manera y protegiendo al diente de la carga ejercida por el brazo retentivo. Esta propiedad se denomina la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga ejercida por el brazo retentivo al sobrepasar el ecuador protésico va a ser contenida por el brazo recíproco. Para tal efecto, se detallan generalmente superficies planas o planos guías en las caras linguales de premolares y molares. Otra cosa muy importante en la que hay que poner atención cuando realizamos el análisis en tangenciógrafo es si hay el espacio suficiente para ubicar los componentes del complejo retentivo. Como vemos en la diapositiva, un ecuador ubicado en una posición muy oclusal no va a otorgar el espacio suficiente para poder ubicar un brazo recíproco o un brazo retentivo, como en este caso. Debemos tener en cuenta de que el brazo recíproco debe tener por lo menos un ancho de 2 milímetros. Y en el extremo el brazo retentivo termina de 1,5 a 1 milímetro. Otro factor muy importante a tener en cuenta en el momento del análisis en tangenciógrafo es determinar si la ubicación de los brazos retentivos va a afectar o no la apariencia estética del paciente. Siempre que sea posible, vamos a modificar el eje de inserción y remoción para, ojalá, esconder los brazos retentivos. Si al modificar el eje de inserción y remoción vamos a afectar ya sea la retención o la funcionalidad del aparato protésico, vamos a privilegiar en estos casos la función a la estética. De todos modos, debemos tener muy en cuenta este factor, sobre todo cuando vamos a realizar prótesis removibles que van a reemplazar dientes en el sector anterior. Es muy importante en esta etapa realizar una adecuada evaluación de la sonrisa del paciente. Siempre va a ser mucho más favorable una sonrisa baja, debido a que va a ser más fácil esconder los brazos retentivos, y por el contrario va a ser muy desfavorable una sonrisa alta, porque en esos casos va a ser prácticamente imposible de que un brazo retentivo no se vea. Una vez trazados los ecuadores protésicos en los dientes pilares, debemos identificar todas aquellas zonas que sean interferencias en el trayecto de inserción del aparato removible, ya sea dientes o también tejidos blandos. Como vemos en esta imagen, un premolar en una posición muy lingualizada podría interferir el paso de un conector mayor y por lo tanto este debiera ser modificado en su anatomía. Además, como en la fotografía inferior, una ubicación muy coronal del ecuador protésico obligaría a ubicar el extremo rígido del brazo retentivo en una posición supraecuatorial que interferiría con la oclusión. Todas estas zonas deben ser marcadas con la varilla de grafito y quedar registradas para poder realizar la planificación de las modificaciones, ya sea mediante desgastes en los dientes o restauraciones y quirúrgicas a nivel de tejidos blandos. La cantidad de retención que entrega cada diente pilar va a estar determinada por el tamaño del ángulo de convergencia cervical. A mayor tamaño de este ángulo, mayor será la retención que otorga el diente pilar. Esto está en directa relación con la anatomía del diente, como vemos en esta imagen. Un diente con una cara vestibular más plana tendrá menor retención, y un diente con una cara vestibular con mayor convexidad tendrá mayor retención. El grado de retención lo vamos a medir con las varillas calibradas. Estas varillas están calibradas en medidas de 0,25 mm, 0,50 mm y 0,75 mm. Como dije anteriormente, mientras mayor el ángulo de convergencia cervical, mayor será la retención. Por lo tanto, mediciones de 0,25 mm determinará zonas menos retentivas y mediciones de 0,75 mm determinará zonas demasiado retentivas. El grado de retención indicado por estas varillas calibradas determinará también el tipo de retenedor que vamos a indicar. En calibres de 0,25 mm indicaremos preferentemente
retenedores circunferenciales colados. Debido que a 0,25 milímetros es una superficie muy poco retentiva, se requerirá en estos casos un retenedor más rígido que permita otorgar retención en superficies más planas. Estos son los retenedores circunferenciales colados. En retenciones de 0,50 milímetros se deben utilizar retenedores más flexibles. Un retenedor circunferencial colado ejercería demasiada sobrecarga en un diente porque tendría que flectarse demasiado al sobrepasar una zona retentiva tan grande, generando daño en el diente pilar. Retenedores más flexibles son los retenedores colados en barra y los retenedores circunferenciales colados en anillo. Si bien estos retenedores son colados, la flexibilidad del retenedor es proporcional a la longitud de este, y el trayecto de estos retenedores es mucho más largo que el retenedor circunferencial colado. Además, en retenciones de 0,50 se pueden utilizar retenedores flexibles tales como los circunferenciales labrados. Retenciones de 0,75 en general no vamos a utilizar, no son nada desfavorables, son demasiado retentivas, pero si debido a un caso particular se tuviera que indicar un retenedor en una superficie así de retentiva, la única posibilidad que tenemos son retenedores ya sea circunferenciales labrados o en barra labrados muy flexibles de diámetro 0,6. El análisis realizado en el modelo que observamos en el video arrojó los siguientes resultados: diente 1,3 por mesial 0,25 milímetros, diente 1,6 por distal 0,25 milímetros, diente 2,3 por mesial 0,25 y diente 2,6 por distal 0,25 milímetros. En todos ellos es posible indicar retenedores circunferenciales colados. Sin embargo, es muy necesario poner atención en la ubicación del ecuador protésico, porque un ecuador protésico muy coronal no permitirá la adecuada ubicación del complejo retentivo. El ecuador protésico tanto en el diente 1,3, 1,6 y 2,6 se encuentra en algunas superficies en una ubicación demasiado oclusal o incisal con el canino. Estos ecuadores protésicos deben ser modificados en su ubicación. El tipo de modificaciones y cómo se realizan son temas que serán vistos en la clase de preparación biomecánica. Otro resultado que arrojó el análisis tangenciógrafo es que el diente 1,3 podría haber tenido una indicación también de un retenedor en barra en media T por distal, debido a que la zona retentiva por distal es de 0,50 milímetros. Sin embargo, el análisis de tangenciógrafo arrojó una zona de interferencia a nivel de la encía, que es esa línea que se ve a nivel próximo al margen gingival. Indica que existe un rodete de encía que interfiere en el trayecto del retenedor en barra. Finalmente, una vez terminado el análisis en tangenciógrafo, debemos marcar con lápiz rojo todas las interferencias dentarias y también de tejido mucoso. Todas estas marcas nos servirán como guía para recordar qué zonas del tejido dentario deben ser retocadas y modificadas en su anatomía. Por lo tanto, es muy importante guardar los modelos en un lugar seguro donde no se estropeen y además anotar en la ficha todos los datos extraídos de este análisis en tangenciógrafo. Una vez finalizado el análisis en tangenciógrafo, debemos realizar la tripodización, que consiste en marcar 3 líneas con la ayuda de la varilla analizadora en el eje de inserción y remoción determinado. Esto tiene como objetivo poder reposicionar posteriormente el modelo en la platina una vez que vayamos a realizar la preparación biomecánica y poder traspasar el eje de inserción y remoción determinado en este análisis al modelo de trabajo. Una vez tomada la impresión definitiva, debemos analizar en tangenciógrafo ese modelo para verificar que la preparación biomecánica haya sido bien realizada. Para ello debemos traspasar el eje de inserción desde el modelo de estudio al modelo de trabajo. Primero que todo vamos a ubicar el modelo de estudio en el tangenciógrafo en la misma ubicación en que se realizó el análisis en la etapa de planificación. Vamos a marcar 3 puntos realizando movimientos horizontales con la varilla analizadora.
Posteriormente vamos a ubicar el modelo definitivo en la platina y vamos a marcar los 3 puntos en la misma ubicación que los tiene el modelo de estudio. Finalmente debemos ubicar el modelo de trabajo en el mismo eje de inserción que el modelo de estudio. Por lo tanto, vamos a mover la platina las veces que sean necesarias hasta que la varilla analizadora, solamente realizando movimientos horizontales, contacte en los 3 puntos al mismo tiempo. Una vez que logramos eso, vamos a fijar la platina y está determinado el eje de inserción y remoción.